Al principio no sientes 30 monedas. No pesan tanto. Caben en una mano. Caben en una bolsa pequeña. Caben incluso dentro de una explicación. Lo que de verdad pesa llega después. Llega cuando los pasos se alejan, cuando el ruido de las sandalias se pierde entre la piedra y la noche, cuando ya nadie te está mirando y por primera vez entiendes que no hay marcha atrás. Porque una traición no termina cuando entregas a alguien. Empieza cuando te quedas solo. Y la soledad llega rápido. Todavía tienes en la boca el sabor del saludo. Todavía sientes en los labios el gesto que usaste como señal. Un beso. No un grito. No una espada. No una acusación pública. Un gesto de cercanía convertido en llave para abrir la puerta del horror. Y esa es quizá la primera cosa que te rompe por dentro. No fue solo que lo entregaste. Fue la forma. La proximidad. La confianza usada como arma. La ternura convertida en mecanismo. Al principio quisiste pensar que todo seguiría un rumbo que todavía podrías soportar. Que habría tensión. Sí. Que lo interrogarían. Que por fin se obligaría a mostrar su poder. Que el reino tomaría forma. Que el fuego oculto saldría a la superficie. Que quizá todo esto, por oscuro que pareciera, serviría para empujar la historia hacia donde tú creías que debía ir. Eso te dices. Eso intentas repetirte. Porque el alma necesita unos minutos de mentira antes de aceptar la verdad. Pero luego lo ves. No responde como tú esperabas. No llama a legiones. No huye. No se defiende para salvarse. No maldice a quienes lo rodean. No rompe el aire con violencia. Se entrega con una calma que no te deja espacio para tu versión de los hechos. Y entonces algo empieza a abrirse dentro de ti como una grieta. Una grieta silenciosa, irreversible. Porque descubres que no controlabas nada. No forzaste la llegada del reino. No aceleraste la gloria. No moviste una pieza dentro del plan como quien corrige el rumbo de una historia. Solo abriste una puerta que nunca debiste tocar. Y de pronto las monedas cambian. Ya no son plata. Son sonido. Cada una cae dentro de ti con un golpe seco. Cada una dice algo distinto. Codicia. Impaciencia. Orgullo. Resentimiento. Ceguera. Cada moneda parece tener voz. Y todas repiten lo mismo. Esto sí pasó. Esto lo hiciste tú. Nadie puede protegerte de esa repetición. Porque una cosa es pensar en la traición como idea. Otra es respirarla cuando ya tiene rostro. Verlo atado. Verlo rodeado. Ver cómo lo empujan hombres que jamás entendieron una sola de sus palabras. Ver cómo las manos que tocaron enfermos ahora están sujetas como si fueran peligrosas. Ver cómo el justo es tratado como amenaza. Y saber, con una claridad insoportable, que tu señal fue el puente entre su inocencia y su captura. El cuerpo lo siente antes que la mente. La garganta se te cierra. El pecho no encuentra aire suficiente. Las piernas no parecen tuyas. Todo lo que antes era cálculo ahora es náusea. Quieres volver atrás, pero el tiempo ya ha cerrado la puerta. Quieres deshacer un gesto con otro gesto. Quieres borrar una noche entera con una sola palabra. Quieres decir que no era eso, que no así, que no hasta este punto. Pero el mundo no retrocede porque alguien se arrepienta tarde. Y ahí empieza el verdadero castigo. No cuando te miran con desprecio. No cuando otros se apartan. No cuando tu nombre se endurece en las bocas ajenas. El castigo empieza cuando entiendes que lo conociste de cerca y aún así lo entregaste. Que caminaste junto a él, comiste con él, escuchaste su voz romper el miedo de otros, viste ojos abrirse, cuerpos levantarse, culpas caer. Lo viste detener tormentas afuera y adentro de la gente. Lo viste tratar a los rotos con una dignidad que nadie les daba. Y aún así, algo en ti siguió creciendo torcido. No ocurrió en un instante. No amaneciste traidor de un día para otro. Ese es otro tormento. Saber que no te perdiste de golpe. Te fuiste inclinando. Primero fueron pequeñas sombras. Un fastidio que no confesabas. Una expectativa que él no cumplía. Un reino que no se parecía al que tú querías. Una paciencia que te parecía debilidad.
Una misericordia que a veces te sonaba como desperdicio. Él hablaba de perder para ganar, de servir para reinar, de morir como semilla. Y tú todavía soñabas con tronos visibles, con triunfo medible, con poder que pudiera tocarse. Cada palabra que no encajaba con tu hambre te iba separando un poco. No siempre se traiciona por odio. A veces se traiciona porque uno ama mal. Porque uno quiere usar lo santo para llenar un vacío que lo santo no vino a llenar de esa forma. Querías estar cerca del enviado. Sí, pero también querías que ese envío se pareciera a tu deseo. Querías seguir al Maestro, pero sin renunciar a la imagen que habías construido de cómo debía salvarse el mundo. Y cuando él no cabía dentro de esa imagen, empezaste a juzgarlo en silencio. Ahí comenzó tu caída. No con las monedas. Las monedas llegaron al final de un deterioro que llevaba tiempo respirando dentro de ti. Llegaron cuando tu corazón ya había aprendido a negociar con la oscuridad. Cuando el descontento ya no te dolía. Cuando podías escuchar una oferta sucia y no salir corriendo. Cuando podías pensar en una entrega sin quebrarte de inmediato. El precio no compró tu alma. Solo reveló cuánto se había desgastado ya. Y sin embargo, incluso entonces, seguramente creías conservar cierta distancia. Pensabas que aún mandabas sobre tus actos. Que podías acercarte al borde sin caer. Que podías tocar la noche y seguir siendo dueño de ti mismo. Esa es una de las grandes mentiras del mal. No entra gritando. Entra colaborando. Te ofrece una salida práctica. Un arreglo. Una solución breve. Un camino inteligente. Te hace sentir autor de la decisión, cuando en realidad solo te está enseñando a obedecer otra voz. Después de la entrega, esa voz desaparece. Y eso vuelve todo peor. Porque cuando el acto ya está hecho, la tentación no se queda a consolarte. Te abandona. Con tu conciencia. Te deja frente a frente con la obra de tus manos. Ya no hay promesa. Ya no hay utilidad. Ya no hay argumento seductor. Solo queda la escena desnuda. El inocente capturado. El discípulo roto. La noche intacta. Y tú, en medio de todo, sintiendo por primera vez que no ganaste nada, que no dirigiste nada, que no fuiste estratega de ninguna victoria, sino instrumento de una ruina. Entonces corres. No necesariamente con los pies. También corres con la mente. Buscas explicaciones. Buscas grietas. Buscas una posibilidad de corregir. Tal vez si devuelves el dinero. Tal vez si dices que te equivocaste. Tal vez si confiesas. Tal vez si rompes el pacto visible, algo se romperá también en lo invisible. Pero hay decisiones que, una vez entregadas al mundo, ya no regresan al estado anterior. Aún así vas. Las monedas chocan entre sí como si se burlaran. Ya no son recompensa. Son prueba. Te queman la mano. Las llevas no porque las quieras, sino porque necesitas arrancártelas de encima. Entras con el rostro desencajado. Hablas quizá más rápido de lo que puedes respirar. Dices que has pecado. Dices que entregaste sangre inocente. Y en esa frase ya no queda nada del que calculaba. Ahí solo habla un hombre que acaba de descubrir el abismo de sí mismo. Pero no encuentras alivio. Porque quienes te usaron no van a cargar contigo. El poder que negocia con la traición nunca comparte su culpa. Se beneficia del acto, pero niega al instrumento. Te escuchan sin compasión. Te responden con frialdad. Como si el asunto ya no les perteneciera. Como si el crimen fuera tuyo y el resultado, de ellos. Y esa respuesta termina de hundirte, porque te obliga a ver que no estabas pactando entre iguales. Fuiste útil. Nada más. Entonces las arrojas. La plata vuela. Golpea el suelo sagrado con un ruido profano. Rebota donde no debía estar. Y aun eso tiene algo insoportable. Quisiste sacar el veneno de tus manos, pero no sale del mundo. Lo que fue comprado ya dejó marca. El lugar sigue ahí. El acto sigue ahí. La historia sigue avanzando. Tú puedes vaciar la bolsa, pero no vaciar lo ocurrido. Y ahora el aire cambia. Porque no solo te persiguen los hechos. También te persigue la memoria. Recuerdas miradas.
Recuerdas frases que en otro tiempo te parecieron enigmáticas y ahora caen sobre ti como sentencia. Recuerdas advertencias que no quisiste oír completas. Recuerdas la mesa, el pan, la copa, la noche cargada de una tristeza que no supiste medir. Recuerdas el momento en que él te habló y de alguna forma terrible, te dejó ver que ya sabía. Y no te aplastó. No te humilló delante de todos. No te arrancó la máscara con violencia. Te dejó espacio. Te dejó salir. Te dejó consumar lo que ya habías abrazado por dentro. Esa misericordia tardía es otra espada. Porque hubiera sido más fácil si te hubiera rechazado antes. Si te hubiera apartado. Si hubiera endurecido su voz contigo como los hombres endurecen la voz con los que van a odiar. Pero no. Te trató con una gravedad que no anuló tu elección. Y ahora entiendes que la libertad también puede condenar, cuando se usa para romper el bien que uno conocía. Comienzas a sentir que todo te acusa. La calle. El amanecer. El roce de la ropa. Tus propias manos. Como si el mundo entero hubiera quedado inclinado hacia ti para devolverte el eco de una sola acción. Ya no puedes estar entre los tuyos. Ya no puedes volver a la inocencia del grupo. Ya no puedes decir hermano sin escuchar el peso de lo que hiciste. Y tampoco puedes volver del todo con aquellos a quienes serviste, porque la maldad siempre mantiene distancia del que ejecuta sus encargos. Quedas en tierra de nadie. Sin casa moral. Sin comunidad. Sin refugio. Eso se siente así, como un exilio antes de morir. Y lo más oscuro es que empiezas a sospechar que no has herido solo a un hombre. Has tocado algo más grande. Algo que no comprendes del todo, pero que percibes con terror. Como si tu acto hubiera quedado inscrito en una herida más profunda que la historia humana. Como si hubieras prestado tus manos a una noche antigua que odia la luz desde antes de tu nombre. Y sin embargo, esa oscuridad inmensa no te absuelve. Al contrario. Vuelve más aterrador el hecho de que cooperaste con ella. En ese punto ya no discutes con nadie. Solo con tu conciencia. Y la conciencia, cuando despierta tarde, no habla, muerde. Te muestra posibilidades que ya no existen. Te hace reconstruir segundos con precisión cruel. Si hubieras callado. Si hubieras esperado. Si hubieras soportado tu desilusión sin convertirla en acto. Si hubieras llorado a tiempo. Si hubieras pedido ayuda antes de tocar fondo. Si hubieras permitido que la verdad corrigiera tu idea del Mesías en lugar de forzar al Mesías a entrar en tu idea de la verdad. Pero el arrepentimiento sin esperanza se vuelve una habitación cerrada. Y tú empiezas a quedarte sin ventanas. Porque hay una diferencia terrible entre reconocer el pecado y creer que todavía existe un camino de regreso. Tú reconoces. Lo haces con una claridad devastadora. Ves tu mal. Lo nombras. Lo odias. Pero no alcanzas a imaginar misericordia suficiente para atravesarlo. Y esa imposibilidad se convierte en otra cadena. No solo te duele haber caído. Te convence la idea de que ya no puedes ser levantado. Entonces la culpa deja de ser una herida que busca curación y se convierte en juez, en soga, en sentencia anticipada. Tal vez eso sea lo más espantoso de ser Judas después de entregar a Jesús. No solo vivir con la traición, sino vivir el minuto en que la traición te convence de que está por encima del perdón. Creer que tu acto es tan final que ya no existe voz capaz de llamarte de vuelta. Sentir que has cruzado una línea donde hasta la luz parece detenerse. Y sin embargo, aun en esa oscuridad, la figura de él no desaparece. Al contrario, se vuelve más nítida, más insoportable, más pura. Cuanto más te hundes, más claro ves quién era. Comprendes demasiado tarde que nunca vino a conquistar como los hombres imaginan la conquista. Nunca quiso el trono que tú esperabas. Nunca llamó bien al poder que aplasta. Nunca confundió reino con dominio. Tú querías un libertador que hiciera caer a tus enemigos. Y tuviste delante al Cordero que venía a cargar el pecado. Quisiste usarlo como llave para abrir una puerta terrenal. Y resultó ser la puerta misma por la que Dios iba a entrar al dolor del mundo. Eso ya no te salva de ti. Porque comprender no siempre rescata. A veces solo ilumina mejor la ruina. Entonces el final se acerca no como explosión,
sino como agotamiento. Como una decisión cocinada por la desesperación. Ya no buscas defensa. Ya no buscas futuro. Solo silencio. Un silencio lo bastante profundo como para no seguir escuchando el choque de las monedas, el roce del beso, el sonido de sus pasos entregados por tu señal. Pero hay silencios que no redimen. Solo cortan la última posibilidad de oír otra voz. La tragedia de tu nombre no está únicamente en haber traicionado. Está también en no haber soportado la mañana siguiente. En no haber podido creer que el mismo maestro al que entregaste seguía siendo más grande que tu peor acto. En haber dejado que la culpa definiera la última palabra. En convertir el remordimiento en tumba antes de tiempo. Y por eso, cuando la historia te recuerda, no suenas a victoria de los malvados. Suenas a advertencia. A la prueba viviente de que se puede caminar muy cerca de la luz y aún así elegir la oscuridad. A la prueba de que el corazón puede acostumbrarse tanto a interpretarlo todo según su propia hambre, que termina vendiendo lo santo por algo que al final ni siquiera quiere conservar. A la prueba de que no toda tristeza acerca a Dios. Hay una tristeza que se encierra, se curva sobre sí misma y termina devorando al que la abraza. Ser Judas después de entregar a Jesús se siente así. Como descubrir demasiado tarde que lo que vendiste no tenía precio, que lo que recibiste no podía llenarte, y que el verdadero abismo no se abrió bajo sus pies, sino dentro del tuyo. Se siente como llevar en el cuerpo una noche que ya no termina. Como entender, con una lucidez insoportable, que no perdiste solo a tu maestro. Te perdiste a ti mismo en el momento exacto en que pensaste que aún podías usar el mal sin pertenecerle. Y al final, cuando todo calla, queda una imagen amarga. Una bolsa vacía, unas manos vacías, un alma incapaz de sostener el peso de su propia elección. Eso es lo que queda. No el dinero. No el acuerdo. No la astucia. Solo el eco de una cercanía profanada y una verdad demasiado grande comprendida demasiado tarde.